invitado de hoy, nuestro primer invitado de la noche. Antonio Manzanares está ya con nosotros y ha inventado un nuevo abecedario para invidentes. Aunque no lo crean, aquí tiene mi nombre. Antonio, muy buenas noches. Hola. Mi nombre tal cual, ¿no, Cristina? Sí. Mi nombre. Bien bonito que ha quedado. Está dedicado de todo. Y por eso también, eso no lo leo. Antonio, qué original la idea. Cuéntanos un poco, primero cómo te surge el utilizar, porque bueno, le explico a todos ustedes que Antonio Manzanares ha utilizado las fichas del dominó para crear un nuevo alfabeto para invidentes. Más allá del braille, no tiene nada que ver con el braille, bueno, nos basamos un poco en el sistema, obviamente, de tocar, no hay otra. Pero Antonio, ¿cómo te surge a ti esta idea de coger las fichas del dominó y decir, mira, Bueno, pues la verdad es que yo me introduje en el tema del braille, cómo se creó, la evolución que tuvo y demás, pero yo, tal como hice cuando creé el abecedario Huidad, lo que intentaba a toda costa es ver qué metodología didáctica tenía. Entonces, la verdad, me ocurrió como cuando el abecedario Huidad, en el cual nuestro abecedario castellano descubrí que no tenía ningún método didáctico, con el que todo se dejaba a libre albedrío de los profesores, de lo que, digamos, las editoriales le presentaban al Ministerio de Educación y Cultura, y bueno, pues entonces ya busqué una figura geométrica, la figura geométrica del ovoide, para crear ahí todas las letras del abecedario, ¿no? Por lo cual los niños se centraban en esa figura y una a una se iban realizando todas las letras, ¿no? Se hacía una, se borraba, venía la siguiente, se borraba y sostenía todo. Y con el braille, pues la verdad, yo vi de que este chico que tuvo una niñez muy desgraciada, ¿no? Trabajando con su padre de zapatero, pues se pinchó en un ojo, después se lo infectó, el chico un poco tiempo quedó ciego, y un capitán de la Armada de la Marina francesa, que tenía relación con una escuela especial que había en Francia para los invidentes, pues le enseñó un sistema en el cual por la noche él le transmitía a su tropa en fin, unas instrucciones y que al tacto sabía lo que significaba, ¿no? Y este sistema se lo trasladó a este muchacho y realizó a través de un signo generador de 6 puntos, después lo hizo con 8, pero lo simplificó a 6 y de ahí empezó a obtener un montón de caracteres, ¿no? Pero después, a la hora de organizar esos caracteres, por la verdad, yo lo veía bastante complicado. Y la evidencia más clara que me llevé es que al visitar al señor director de la Universidad de Málaga y preguntarle cuántos invidentes tenemos en Málaga, me habló de unos 1.700 y pico, y le dije, ¿cuántos saben el braille? Y entonces, ¿cómo que todo? Me quedé sorprendido, un 5%, ¿solo? Aproximadamente 150 personas. Claro, ahí ya eso reforzó mi idea de que la organización de esos caracteres a la hora de asignárselo a cada letra, pues era un poco complicado, de que yo esperaba que hubiera una correlación, una continuación, como antes estaba explicando de cómo realizar esto para las vocales, para que tengan un aprendizaje rápido, porque tenemos que tener presente de que el 50-40% de cada palabra contiene una vocal. La palabra que pongamos tiene 1, 2 o 3, tiene también 1, 2, 3 consonantes. Los vocales, al aprenderse bien esas vocales, ya, como dijeron ustedes, hay que hacer la mitad de la abecedario, ¿me entiendes? Entonces, por eso digo, pues la blanca del doble es la A, el 1 blanca es la E, la 2 blanca es la I, la O entre blanca y el 4 blanca la U. Fíjate que pronto, entonces si te vas al braille, pues la verdad, te marca la A un punto aquí, la E 2 puntos aquí, la I 3 allá, o sea, no hay una coordinación. Entonces, ahí donde yo veo, digamos, a mi modo de entender, de que no se
se lo puedan aprender y memorizar tan fácilmente, porque no sabe el orden y la coordinación que tiene que llevar. Entonces, en esto, en el tema que yo he creado, basándome en la ficha del dominó, porque yo digo, nuestro abecedario tiene 27 letras. Si nos vamos a 2010, teníamos 28 porque la R se convirtió en dígrafo y tal, bien, no 27. Bueno, pues entonces la ficha del dominó tiene 28. Claro, si lo hubiera hecho en el 2010, que hubiera perfecto y tuve que eliminar el pito doble, ¿no? Con lo cual, bueno, pues cada uno se va a la letra correspondiente y dice esa forma. Entonces, pues, como comentado, podíamos aprenderlo muy rápidamente, sabiendo que la ficha de dominó tiene 7 fichas dobles. O sea, aprendiendo cada ficha doble la letra que le corresponde, pues te puede decir, imagínate que es K, P, T, Z, X, Z, pero en ese orden, K, P, T, X, Z. Ahí es donde están el 6 doble, el 5 doble, el 4 doble, el 3 doble y la Z el doble. Aprendiendo eso, si sabes el abecedario, automáticamente sabes la letra que la antecede y la que le sigue. Por lo cual, si sabes esas 7, sabes las 5, 12, sabes que hay 2 delante de cada letra doble, ya tienes 5 por 2, 10, 17, más 5, 22, te quedan 5 letras, prácticamente va a aprender. Por lo cual, aprende es muy facilito. Después, una cosa muy importante que no he conseguido es que los invidentes para comunicarse pues tienen una sofisticada máquina Perkins y otras más modernas, pero que normalmente eso siempre lo pueden utilizar en sitios en los cuales la ONCE tenga una sala adecuada para que practique y tal. Pero el que cualquier invidente hoy en día, desde su propia casa, desde el domicilio, desde el ordenador personal que tenga cualquiera ahí en la casa, perfectamente se pueda comunicar con otro invidente, esté en donde esté. ¿De qué forma? Pues simplemente poniendo los dedos sobre las teclas de los dígitos, lógicamente a cada una de esas teclas, el 0, 1, 2, se le pone un puntito, 2 puntitos, 3, 4, que de hecho yo lo tengo y en mi blog se puede perfectamente, pues simplemente al tacto pues va marcando 2 números. Esos 2 números significan una letra. Imaginamos que quiere decir hola, coge la punta, marca C4, la O 3-0, la L 5-1 y la A 0-0, porque ya le está diciendo hola en el mensaje. Entonces, cuando lo recibe, le manda ella, mira que te manda un mensaje tal y tal, de esto. Ah, bien. Lo coge familiar, lo mira y dice, ¿me puede decir? Mira aquí más que poner el número. Bueno, bien, primero el número. Y él, conforme va escuchando esos números, como supuestamente sabe el alfabeto, que es muy fácil, supuestamente lo sabe, entonces él va memorizando H-O-L-A, hola. Y así sucesivamente hasta terminar el mensaje. Y eso es una cosa que hoy en día hasta ahora no se conocía. Y entonces, pues la verdad, yo disfruto nuevamente de que de esa forma se puedan comunicar los que realmente no son tan pudientes como otros, ¿no? Que pueden asistir, pueden pagar, etcétera, pero de esta forma yo lo veo así de sencillo. Y es más, en el mundo ya de lo que es el tema de la comunicación a través de las redes sociales, pues por ejemplo ya a través de Facebook yo me he estado comunicando con algunos amigos que bueno, que yo le escribo de forma numeral, 6, 4, 8, papá, y quiero hacer el número y al final les digo lo que le pongo para que se entere, ¿no? Para que lo vaya memorizando, se vaya enterando y además le digo que entre en mi blog y allí lo copie y tal y lo tenga a mano, pero es que fíjate bien, imaginemos que tanto un invidente como cualquier persona están en una reunión y se ponen a hablar y ahora lo que se pone, la forma de comunicarse es una forma numeral, empiezan a hablar 3, 4, 1, 2, 3, 0 y le responde el otro 4, 1, 3, 4 y le va respondiendo con números.
Lo cual, por mucho que quieran enterarse que está aquí o que está, o le damos una reunión, no se va a enterar nunca. Para pensar que son alienígenas. Y esa es la verdad. Entonces, eso nos sirve a nosotros, porque realmente podemos ver, y a los invidentes. En la calle se puede comunicar esa cosa también, si no quiere se entere de nada. Antonio, para que los que nos están viendo sean un poco de idea de cómo va pues, el tema del dominó, porque Antonio lo ha cuidado muchísimo, nos ha traído también las fichas de dominó, ¿nos puede mostrar? Sí, por supuesto. Y además, esa es otra cosita muy importante, porque le facilito la labor, en el sentido a la hora de... ¿puedo? Espérate, que nos van a pasar. Al final nos van a pegar hoy, Antonio. Gracias, hijo. Ahí. Entonces, a la hora de jugar dominó, pues va tocando en la bolita que tiene cada ficha y al pastor pues fácilmente descubre no que tiene que introducir la yema en cada una de las cavidades que tiene el agujerito de la ficha del dominó, siendo mucho más. ¿Qué hace follería, Antonio? Espérate, porque yo no sé. Una mano, ¿no? Para poner mi nombre no puedo. Bueno, no puedo, Antonio. Sí, bueno, las números. Las copias así tal cual. Claro. Es la ficha, la C. La C esa de mezcla. La letra, la 6 blanca. El 6 blanca. El 6 blanca. Ay, ya lo he encontrado. El 6 blanca, esa es la C. Pero ya lo he encontrado. La R. Se ponen así el para ver. 4 no. Tal cual. Sí. 4-2. 4-2 es la R. 4-2 es la R. Es la R. Voy, que mi cámara me dice que ponga 2 por lo menos. Estoy en ello. Sí. 4-2. 4-2. No he encontrado 4-3 o 4-1. Y el 1 es 2 blanca. Ah, 4-2, ya lo he encontrado. Esto es claro, para que lo vean. Lo pondría, para que lo viera de derecha a izquierda. Esa es la C, es la R. Y la I sería el 2 blanca. La S, 2 blanca. La S sería el 4-3, que es la que continúa a la R, que es el 4-2. 2 blanca. Tampoco me encontré yo. Hoy no me encontré yo nada, 2 blanca, me he encontrado. Ya no me queda más. Perdón, es verdad. No puedo. Ahí a mí me pondría Cri. No vamos a quedar en el Cri. Y eso tal como está en la cartulina, por detrás, se apoya, se comprime y sale por delante porque al presionar revienta un poquito lo que es la cartulina y se ve al estilo braille, pero que no es braille lógicamente porque... El truco, Antonio, es, yo te lo voy a hacer para que todo el mundo lo pueda ver, vamos a poner tal cual. Coger la ficha, pincharle, a presionarle un poco, entiendo, ¿no? Y a partir de ahí... Y de ahí empieza avanzando de derecha a izquierda, porque después darle la vuelta, ya se cambia la postura, viene al derecho, perfectamente. Y salen todos... Exactamente. Que es lo que ellos tocarían para poder saber qué letra se trata. Perfectamente. Y ya digo que eso perfectamente se puede utilizar para conmemorar algún aniversario, poner algún nombre un poquito especial fuera de nuestro abecedario clásico, ¿no? Y que ya se utilice el alfabeto más, que al fin y al cabo es también el abecedario, ¿no? Tenemos también, Antonio, pues todo esto lo podemos encontrar para los que estén tomando nota y les interese este nuevo alfabeto que les facilita un poco la vida a los invidentes en Blogspot. Espérate que me has dicho la dirección: invidenteman, que es manz.blogspot.com. Ahí tenemos todo, supongo que esto. Sí, mira, ¿no? en el respaldo de esa ventana principal, a la vuelta, ahí puedes mirar, eso es un logotipo. Eso yo no sé si lo pilla la cámara. Ahí se ve la ficha y debajo la letra que le corresponde. Claro. Invidente, arriba van las letras, digamos, las fichas del dominó y abajo la letra que corresponde. Y abajo, eso significa más. Esas cuatro fichas, la M, ese es 5-2, la A, la doble, 5-3 es la N y la Z que es el doble. Y abajo de todo, donde tiene el dedito, es donde aparece el nombre del blog, invidente man. Y hace mal, Antonio. ¿Y la tilde?
y los puntos, y las comas, y las comillas. Pero mira, aprendiendo de esta forma, o sea, en una palabra le falta una tilde, seguro que la entiende lo que quiere decir, seguro, segurísimo. Y además, por lo menos, a esa persona se le está dando a entender lo que quiere, claro, lo que le está diciendo, ¿no? Que es lo que yo busco, porque en un principio esto es lo más básico, Yo ahí me aparece, y lo he realizado, el plano comparativo con el sistema Braille, uno a uno, o sea, con vocales, consonantes, consonantes, acentuadas, las letras mayúsculas acentuadas, las letras mayúsculas acentuadas, pero es que me he introducido también en la lengua catalana valenciana y en el gallego, con lo cual perfectamente con este sistema puede escribir sin ningún tipo de problema, porque yo ahí le he adaptado lógicamente las fichas probablemente del dominó no me va a servir para introducirme en estas lenguas que he dicho, ¿no? Sino ya tener que usar una ficha, digamos el respaldo de una ficha, y de ahí marcarla, señalarla, y tal cual aparece en el libro, que esto acabo de lanzarlo, y voy a intentar a ver de divulgarlo al coste para que lo conozcan, y cuando lo vean, pues prácticamente, como te he comentado, tanto los videntes como los que no lo son se pueden aprovechar de él por su sistema de comunicación, en vez de alfabetar, numerar. Además que está todo muy bien explicadito, porque no sé, en el libro podemos encontrar la solución a preguntas como cómo diferenciar una doble L mayúscula, cómo diferenciar una doble L siendo la primera mayúscula y la segunda minúscula, cómo diferenciar una doble L siendo una minúscula. Todo esto está bien solucionado pues en este libro, este nuevo manuscrito de Antonio Manzanares, que nos ha descubierto un nuevo alfabeto. Antonio, yo creo que nos vamos a venir otro día. Te viene otro día y nos comentan más cositas, a ver qué tal las reacciones, a ver cómo ha ido el libro. Sí, muchísimo. Y además es que, lógicamente, a ver, porque esta, digamos, es las primeras impresiones imprentas que he realizado, ¿entiendes? De hecho... Exclusiva, tenemos una exclusiva. Sí, por supuesto. Y entonces, yo me había traído ahí porque cuando estuve aquí con mi abecedario Vidal, no presenté unos anagramas para el mejor aprendizaje del abecedario. Normalmente, si aprende ahí, la repite, no sé, pero yo digo, voy a crear un anagrama en el cual dentro de esa figura, como oigan, estén todas las letras. En este caso, si hablamos de vocales, perfectamente, mira, si quieres, un segundito, pero ya se para que veas lo fácil que es. Venga, Antonio, no se te quede en el tintero, y eso tiene que ser ya rápido verlo. Rápido verlo, que ya nos vamos. Y este es el anagrama. Este es el anagrama. Este es el anagrama, y verás que aquí tengo todas las letras. Ay, la U. Ay, qué ahí está. Entonces, una vez que la han aprendido, le dice, vete que al anagrama y mira a ver dónde está la O, dónde está la I, la U. Y cuando, lógicamente, las detecte, todas, es que las ha aprendido perfectamente. Y lo mismo lo he realizado con los números enteros naturales, que también los tengo aquí. Bueno, pero si esto es un santiamén. Esto es un santiamén. Mira, este es el anagrama. Aquí están, lógicamente, aquí continúan los números. Mira, el 0, el 1, el 2 y el 3. Cualquiera de esos números intenta buscarlo ahí. No sé si está muy complicado, pero una vez que te familiarices, lo aprendas y sepas su figura, automáticamente la vista va directa al anagrama. Directa, totalmente, y te lo aprendes. Yo tengo una visión arquitectónica, pero sí. Sí. Y estos son los demás números. Todo esto tiene su laboriosidad como su complejidad. 6, 7, 8, 9. ¿Te lo puesto al revés? Sí, ¿no? No lo sé, ¿no?
Ah, sí, que está mucho. Sí, está puesta acá. 6, 7, 8, 10. Así sí. O sea, los anagramas es que son fundamentales para el aprendizaje. Y ya, lo último. Fíjate bien lo que es esto. Ya, eso Esto es 3 anagramas diferentes, pero en este se encuentran las vocales A, I, O, U. ¿La que me enseñaban? ¿Sí? Sí. Y los números. Lo que aparece en rojo son las vocales. Sí. Y los azules son los números. Porque por el mismo sistema ovoidal se puede aprender los números enteros naturales. Porque dentro de la figura del ovoide, uno a uno se van obteniendo todos los números. O sea que puede aprender matemáticas y gramática con el segundo por uno. Bueno, entonces yo creo que te tienes que venir otra vez. Me cuentas todo esto, me cuentas la relación del libro, qué tal ha ido el nuevo alfabeto. Y esto es un ratillo, ¿no? Tampoco pasa. No, yo vengo a las veces que además me da gusto, porque disfruto, porque es una forma más de expansionarlo. Yo ya esto lo tengo introducido en varias páginas, como Daily Multio, en televisión, en tu televisión, en YouTube, en Vimeo, etc. Y bueno, y ahí me aparece digamos, en la presentación todas las entrevistas que he tenido, ¿no? Porque gracias a Dios he visitado todas y las conozco también, ¿no? Y entonces ahora repitiendo lo mismo, la neovisto, digamos, pero ya con otras cosas diferentes, ¿no? Porque parece que no, pero eso lleva muchísimo tiempo, muchísima concentración, repetir, probar, comprobar, crear cada una de esas fichas en el ordenador, multiplicarlas por las que haga falta, diseñarlas, presentarlas, todo un esfuerzo. Ya saben que todos ustedes, Antonio Manzanares, lo pueden encontrar a través de las redes sociales, a través de la dirección del blog, que les hemos comentado anteriormente, también pues a través de este nuevo libro que saca ya Antonio Manzanares con ese nuevo abecedario para invidentes. Antonio, es un placer tenerte conmigo esta noche, espero que vaya genial. Y sobre todo muchísimas gracias por el detalle. Sí. También he traído otro para tu compañero, si quieres te lo voy a dar. Se lo dejamos de mañana, Rosa. Muchísimas gracias, Antonio, por esta